tardes a todos. La Casa de la Cultura Jurídica les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada El principio de proporcionalidad en las decisiones judiciales. Por tal motivo nos acompaña el maestro Samir Andrés Fajardo Morales, de quien me permitiré leer una breve reseña curricular de su trayectoria laboral. Actualmente trabaja como asesor en la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogado colombiano con experiencia en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialmente en investigación, consultorías, docencia y litigio internacional. Cursó la maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa una maestría en Derecho en la UNAM. Cuenta con estudios en Administración Pública. En 2009 recibió mención de honor en el Premio al Ensayo en Derechos Humanos por el Washington College of Law de la American University. Ha sido consultor e investigador en la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, entre otras instituciones. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional de Colombia, en el ITESO y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre otras instituciones. Algunas de sus publicaciones recientes son La libertad de expresión en el derecho comparado, aportes para una conceptualización desde el derecho internacional de los derechos humanos, el control difuso de convencionalidad en México, elementos dogmáticos para una aplicación práctica, el delito de desplazamiento forzado como crimen de lesa humanidad, reflexiones sobre la impunidad y el acceso a la justicia en Colombia, el derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Bien, sonido como… Bien. Buenas tardes para todas y todos. Es un verdadero gusto estar aquí en este auditorio, estar compartiendo con ustedes este tema que es de particular importancia hoy en el contexto del constitucionalismo mexicano, y de entrada anticiparía algunos elementos de metodología de nuestra sesión de trabajo. Uno, es importante que ustedes, quienes están en el auditorio, tengan en cuenta que esta conferencia, además de estar dirigida a ustedes, tiene como destinatarios un grupo de personas, de autoridades judiciales de todo el país, que están haciendo un curso que está impartiendo la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en algunos momentos me referiré a las personas que me están siguiendo en internet y en otros momentos me referiré al auditorio, en caso en el cual estaré hablando de ustedes que están de manera presencial con nosotros. Dos, en la parte final de la presentación abriremos un espacio de preguntas-respuestas, en la idea de que pues, ustedes puedan aclarar algunos temas o aportar algunos elementos que consideren fundamentales. Bien, como les decía, esta conferencia se inscribe en un curso que tiene un desarrollo ya bastante amplio de más de 40 semanas, en el que se ha venido reflexionando en torno a un tema central, que es el control de convencionalidad. Por lo tanto, uno de los temas con los que concluiremos esta presentación es el análisis de la relación entre el control de convencionalidad y el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, para quienes me están siguiendo en internet, y lo aclaro también para el auditorio, aunque seguramente lo tienen claro, es una metodología de análisis que se ha venido consolidando sobre todo a partir de la década de los 50 del siglo XX, y partiendo de un desarrollo jurisprudencial sólido del Tribunal Federal Alemán, y particularmente de un análisis que concretó un autor alemán, que es Robert Alexy, respecto de la forma como el Tribunal Federal Alemán analizaba ciertos casos, y ahorita vamos a ver cuáles principalmente esos casos relacionados con los derechos fundamentales, con el ejercicio, con los límites de los derechos fundamentales. Entonces, en principio tendríamos que decir que el principio de proporcionalidad y el test de proporcionalidad que surge de la aplicación de este principio o de la materialización de este principio son metodologías construidas a partir de la teoría del derecho y diríamos también de la filosofía del derecho, que tienen una base argumental, una base argumentativa respecto de cómo se deben resolver los casos.
Robert Alexy, vamos a tratar de exponer algunos elementos fundamentales del principio de proporcionalidad a partir de la teoría de Robert Alexy, pero tenemos, digamos, unas restricciones de tiempo, entonces no podría ser una explicación amplia de los desarrollos teóricos del principio. Quienes están siguiendo la conferencia por internet tienen la conferencia anterior del maestro Óscar Parra Vera, que, como ustedes saben, quienes nos siguen en internet, es abogado senior de la Corte Interamericana y es uno de los más prestigiosos juristas latinoamericanos, digamos, en temas de derechos económicos, sociales y culturales, y además, digamos, es una persona ampliamente conocedora de la teoría del derecho aplicada a los derechos fundamentales. Entonces, para mí es un honor estar en este auditorio en el lugar de Óscar, que además tengo la fortuna de conocerlo personalmente y de haber estudiado en la misma universidad, y les recomiendo ampliamente, con toda la certeza que me da conocer su trabajo y haber visto de primera mano la conferencia, disponible en este link que están viendo ustedes en la diapositiva. Entonces, a partir de la conferencia de Óscar Parra, que les invito a que revisen como complemento de esta sesión. Sé que un jueves en la noche será un poco cansado seguir en este tema en la casa, pero pues pueden hacerlo mañana en la noche o en la madrugada del sábado. Les invito, de todas formas, ustedes definirán en qué momento a revisar la conferencia del maestro Óscar, y ahí tendrán un referente teórico más amplio de cómo en Europa, como en América Latina, diversos autores han venido desarrollando temas que dan contenido y alcance al principio de proporcionalidad. Sin lugar a dudas, más allá de ese desarrollo teórico y de esas particularidades, por ejemplo, que el doctor Bernal analiza respecto a América Latina, lo cierto es que el principio de proporcionalidad y la metodología de argumentación y análisis jurídico que está implícita en el principio de proporcionalidad es una construcción que deriva, insistiría, del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Federal Alemán y de la interpretación teórica que ha hecho Robert Alexy. Entonces, para estos efectos partiríamos de una premisa básica, y es que nuestro referente teórico para la sesión de hoy va a ser Robert Alexy y el desarrollo que él ha dado del principio de proporcionalidad. Por una razón también práctica o pragmática, si se quiere, y es que esa metodología es la que se ha seguido en algunos casos, que lamentablemente no son muchos, pero que sí hay, en donde la Suprema Corte Mexicana ha hecho un test de proporcionalidad. Es la metodología de Alexy, con algunas variaciones y algunos errores, en mi opinión, y digamos, aquí hablo, más allá de que pues estoy vinculado con la Corte, hablo de una perspectiva muy académica, no en una forma, digamos, institucional, sino académica, personal, y por ello, al final de esta presentación, revisaremos específicamente el amparo en revisión 181 de 2011. Bien, si ustedes revisan varios de los textos de Robert Alexy, pero principalmente uno que me parece que es fundamental, y es el de la teoría de los derechos fundamentales, van a encontrarse con que para Robert Alexy hay por lo menos 4 temas relacionados con el principio de proporcionalidad a propósito de los derechos fundamentales. Esos 4 temas son los límites y condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales, la colisión de derechos fundamentales, el rol de los derechos fundamentales en el sistema jurídico y las restricciones a los derechos fundamentales. Bien, aquí habrá que decir algo que es muy importante. El principio de proporcionalidad, según Robert Alexy, es consustancial, es connatural al concepto de principio. Digamos, hablar de principios en el derecho es hablar de proporcionalidad, según la teoría de Robert Alexy. Claro, esta es una idea un tanto más compleja, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que todo lo que es predicable de la teoría de los principios de Robert Alexy, que seguramente ustedes han revisado o van a revisar, es aplicable a el principio de proporcionalidad. Y va a decir algo más Alexy leyendo al Tribunal Federal Alemán, y es que el principio de proporcionalidad es la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera metafórica, de los derechos fundamentales.
Entonces, esencialmente, cuando se habla de proporcionalidad como principio del derecho, se habla de derechos fundamentales. Por eso, si ustedes se fijan, los 4 temas que dice Alexis que tienen que ver con el principio de proporcionalidad son los límites a los derechos, la colisión entre derechos, el rol que los derechos juegan en el sistema jurídico político de una entidad política, un país concreto, y las restricciones a los derechos. Y fíjense que en la diapositiva, en el primer ítem y en el último, se encuentran 2 conceptos que podrían entenderse como sinónimos, pero que no lo son, y son las expresiones límites a los derechos y restricciones a los derechos. Para la teoría de Robert Alexis y en general para el desarrollo del derecho constitucional comparado, los límites de los derechos no son las restricciones o no son equivalentes per se a las restricciones a los derechos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué importancia tiene? Es una mera sutileza semántica que no da mayor información. Pues les diré que no es así y les diré que es uno de los temas de mayor discusión del sistema jurídico constitucional en México hoy. No sé si ustedes han escuchado hablar, seguramente sí, de la contradicción de tesis 293-2011 que resolvió la Suprema Corte, en donde habló de la jerarquía de los tratados de derechos humanos respecto de la Constitución, de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, y se estableció que las restricciones a los derechos deben estarse a lo que expresamente señala la Constitución, en caso de que entren en confrontación o en colisión con derechos de los tratados. Y entonces aquí haría un primer llamado de atención respecto de la importancia de los temas que vamos a trabajar. La idea de que podamos tener este desarrollo teórico es que podamos ir cruzándolo, uno con la realidad jurídica o de la discusión jurídico-constitucional que se está dando en México, a partir de conceptos en debate como el de bloque de constitucionalidad, o de conceptos más o menos decantados como el de control de convencionalidad o de perspectivas hermenéuticas como el principio pro persona y la interpretación conforme. Todos estos temas tienen que ver en la práctica judicial, pero la práctica judicial no solo es la actividad de los jueces, también es el litigio. Y también es el análisis que los operadores jurídicos académicos hacemos de la actividad judicial. Entonces, la operación del derecho a partir del derecho constitucional en México hoy pasa por el entendimiento del rol que juegan los derechos en todo el sistema jurídico. Y cuando se presentan estos 4 temas, estos 4 posibles problemas relacionados con los derechos, una metodología que el derecho constitucional comparado, pero también el derecho internacional de los derechos humanos ha adoptado es la de aplicar un test o un principio de proporcionalidad. Y esto no lo ha hecho solo la Suprema Corte Mexicana, lo han hecho los principales tribunales constitucionales de América Latina, el Tribunal Constitucional Español, como ejemplo paradigmático el Tribunal Federal Alemán, pero también la Corte Europea de Derechos Humanos, o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces digamos que esta es una metodología de análisis de derechos que es la prevalente, que es la más extendida, que no está libre de críticas, sin duda, pero que en principio, si queremos analizar el tema de los derechos y entender cómo solucionar posibles dificultades interpretativas o dificultades en la aplicación de los derechos, debemos conocer cómo funciona este principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad que por supuesto que no vamos a poder dimensionar en un ejercicio de análisis de 1 hora. El propósito de esta conferencia es dar algunos elementos teóricos básicos, ir a algunos textos de decisiones judiciales para ver cómo se ha aplicado el principio de proporcionalidad y a través de ese cruce de la perspectiva teórica con los ejemplos de los casos, poder hacer un aprendizaje individual de cómo yo, hablando en un sujeto abstracto, por ustedes que están en el auditorio y quienes están siguiéndonos en internet, cómo un operador jurídico puede usar el principio de proporcionalidad para organizar su argumentación y para generar conclusiones racional y jurídicamente válidas. Esa es una de las grandes ventajas de entender de manera adecuada el principio de proporcionalidad, que se puede fundar y motivar de manera adecuada una decisión, pero además se asegura en términos formales y materiales
un criterio amplio de validez. Y eso es muy importante, porque si hay algo que nos interesa a los juristas o a los abogados, abogadas, es que nuestras interpretaciones, nuestras argumentaciones jurídicas sean válidas. Además de que sean convincentes, racionales, que sean jurídicamente válidas, y esto va a garantizar la viabilidad respecto de una eventual revisión de nuestros argumentos. Sobre todo quienes nos siguen en Internet, que son autoridades judiciales, que su test de proporcionalidad tendrá un efecto vinculante, porque hay que decirlo con toda claridad. Un litigante también puede proponer un test de proporcionalidad, pero su test de proporcionalidad como propuesta no es obligatorio, mientras que si lo hace una autoridad judicial en un caso concreto, va a tener el carácter vinculante que es propio de una decisión judicial. Bien, dicho lo anterior, vamos entonces a hablar en términos muy generales de Alexi. Alexi parte de una clasificación de las normas jurídicas y nos va a decir que las normas jurídicas se clasifican en dos tipos: principios y reglas. Y ese es el universo de normas jurídicas para Alexi. Los principios tienen unas connotaciones, un alcance, un sentido, y las reglas tienen otro. Como lo planteamos al principio de la presentación, la ponderación es connatural a los principios. Y fíjense, por eso Alexi hace esta construcción teórica de principios y reglas, porque le interesa distinguir en el universo de las normas los principios y fenómenos jurídicos de interpretación y aplicación de los principios que se relacionan con los 4 temas que ya enunciamos y que se pueden resolver metodológicamente a partir del test de proporcionalidad. Para Robert Alexi, las reglas son normas jurídicas con mandatos definitivos que solo pueden ser cumplidas o no cumplidas. Es decir, son normas que se aplican con un sí o un no. Si es aplicable al caso, no es aplicable al caso. Esto significa que su grado de especificidad y la definición del mandato, la definición concreta del mandato, y a eso se debe el hecho de que se hable de mandatos definitivos, es muy clara, es concreta y se resuelve el uso de la norma en un sí, aplico o no aplico. Entonces, las reglas tienen que ver con enunciados normativos, como por ejemplo, aquel que dice que las personas procesadas sin sentencia judicial en firme deberán ser privadas de la libertad cuando proceda en lugares diferentes a los de las personas que ya están efectivamente condenadas con sentencia en firme. O las mujeres deben estar separadas de los hombres. Esta es una regla que envuelve un derecho, pero que a la vez implica un mandato de constatación efectiva. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Las mujeres están separadas o no están separadas de los hombres en la prisión? ¿Sí o no? Entonces, digamos, sí están separadas, entonces se cumple la regla. No están separadas, entonces no se cumple la regla. La regla es un enunciado normativo que tiene un mandato definitivo, un mandato concreto, un mandato que debe realizarse y que pueden o no ser cumplidas. Pero pueden o no ser cumplidas no debe entenderse como que le dan la potestad al operador jurídico de cumplirlas o no, sino que en la constatación de los hechos puedo ver yo si se cumple o no se cumple la regla. Entonces, el ejemplo es una regla que dice: las mujeres deben estar separadas de los hombres cuando estén privadas de la libertad. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de principios, pero también nos va a decir Alexi algo que es importante para toda su teoría, y es que las reglas se presentan como razones de acción definitivas. Es decir, yo puedo sustentar una decisión y en general, si ustedes lo revisan ya desde una perspectiva más amplia del funcionamiento del Estado mismo, una fundamentación de una decisión que se basa en una regla no requiere de mayor argumentación. Entonces, por ejemplo, una decisión podría ser la siguiente, a propósito de la regla que usamos para ejemplificar. El juez de ejecución de penas dice,
debe ir la señora X a Santa María, digamos que se llama la cárcel, que es cárcel de mujeres. Debe ir a Santa María. Entonces, esa es una decisión que se funda en una regla que tiene un mandato definitivo. Ahí no hay mucho que interpretar y por supuesto que no hay nada que ponderar. Entonces, la razón de una decisión, la razón de una acción de la autoridad o eventualmente de un particular está fundada en un mandato que es concreto, definitivo, un mandato que se debe cumplir y que su constatación de se cumple o no se cumple es básicamente sí o no, afirmativa, negativa. Los principios, y vamos del término general principios al principio de proporcionalidad, que es el tema de la sesión, también son normas, como nos explicaba Alexi. Hay de dos sopas, como se diría en México, o bien son principios o bien son reglas, no hay más. Según la teoría de Alexi, otras perspectivas teóricas van a plantear cosas diferentes, pero para Alexi las normas jurídicas son o bien principios o bien reglas. Y ya nos dijo que las reglas son una serie de enunciados normativos o de normas que dan una definición concreta, que se constata si se cumple o no se cumple de manera muy clara. Y los principios, va a decir Alexi, contienen mandatos de optimización, que son mandatos prima facie, es decir, son mandatos, pero son mandatos que no tienen un cumplimiento contundente, definitivo, como el de la regla, sino que van a depender, y esto es fundamental para entender a Alexi, del contexto y del caso. Ahora ponemos un ejemplo para ilustrar la definición. Estos mandatos de optimización, que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de posibilidades fácticas, sino también jurídicas, implica que hay un enunciado, hay una norma que establece un mandato de que algo, lo que sea que esté regulando la norma, debe ser realizado en la medida óptima. Para quienes han estudiado economía, la inspiración teórica de Alexi en este punto es el concepto del óptimo de Pareto: mayores beneficios, menores costos. Donde encuentra un equilibrio el óptimo, no es la realización suma del mandato, sino una realización equilibrada. Por eso es la proporcionalidad, que va a resolverse luego en la ponderación, pero la proporcionalidad tiene que ver con optimizar en el sentido de minimizar sacrificios para maximizar resultados. Y aquí vamos adentrándonos a una idea fundamental de la teoría de Alexi, que es que los principios envuelven proporcionalidad, porque cuando hay un principio que debe ser interpretado, generalmente esa interpretación surge de la oposición del principio con un principio contrario. Entonces, donde un principio dice sí, otro principio puede decir no. Y al confrontarse los principios, no pasa como en las reglas, vamos a verlo más adelante, que hay formas de solucionarlo relativamente sencillas, sino que se requiere de un test de razonabilidad, de proporcionalidad, de idoneidad, que vamos a tratar de describir con toda claridad. Entonces, en los principios, el ámbito de las posibilidades jurídicas, es decir, el ámbito de cómo jurídicamente se debe realizar ese algo, todavía no hemos dicho qué es ese algo, pero es un algo que define la norma, se determina por principios y reglas que son opuestos, como lo decíamos. Para Alexi, el concepto de principio de proporcionalidad implica la existencia de dos principios que se oponen. Los principios constituyen entonces una razón de acción prima facie, es decir, una razón de acción que requiere de una aplicación respecto de un contexto y un caso. No es un mandato como separe a las mujeres de los hombres en la cárcel, sino que tiene mandatos de otro tipo. Por ejemplo, debe prevalecer el interés superior de los niños y las niñas. Entonces, aún el más erudito de los juristas tendría dificultades para decir en abstracto qué es el interés superior del niño o la niña. Tendría que decir en un caso concreto, déjeme ver cuáles son las opciones y yo le voy a decir cuál es la opción
que materializa el interés superior a propósito de unos hechos, de un caso y un contexto. Por eso los principios tienen que ver con estos dos elementos básicos de contexto y caso como temas fundamentales, porque en abstracto un principio no establece una razón de acción específica. Establece una razón de acción sin duda, porque una autoridad judicial, por ejemplo, debe tomar una decisión buscando favorecer de la mejor manera los derechos de los niños y las niñas a propósito de este principio del interés superior, como ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de un principio. Debe prevalecer el interés superior de los niños y las niñas. ¿Cómo sé que es un principio? Bueno, porque su enunciado normativo me está dando un mandato, debe prevalecer, pero es un mandato de optimización, es decir, un mandato de lograr ese objetivo, ese fin constitucional a partir de la acción de las autoridades o a partir de la acción de los particulares, si es que se aceptara la teoría del efecto horizontal de los derechos. ¿Qué significa esto? Significa que los principios, y van a encontrar ustedes en la obra de Alexi que el concepto de generalidad no es suficientemente amplio como para definir la distinción entre principio y regla, porque generalmente a uno le explican la diferencia entre principio y regla diciendo que el principio contiene un enunciado con una generalidad amplia, en tanto que la regla tiene mucha especificidad, pero esto tiene, digamos, excepciones muy claras que desarrolla Alexi en su libro básico sobre teoría de los derechos fundamentales. Alexi tiene una inspiración, digamos, de varias perspectivas teóricas, kantiana incluso, pero hay un autor que no es tan conocido, digamos, pero que sin duda que ha marcado la inspiración teórica de Alexi respecto a los temas de derechos, que es un alemán que vivió, digamos, contemporáneo a Hans Kelsen, que se llama Gustav Radbruch, y de hecho Alexi tiene un articulito muy interesante que se llama Una defensa de la fórmula de Radbruch. ¿Por qué hago alusión a esta inspiración teórica de la que puede estar bebiendo en toda su obra Robert Alexi? Porque para Radbruch hay una idea fundamental que toma del positivismo, y es que el derecho, aunque sea injusto, debe cumplirse. Pero, va a decir Radbruch, el derecho que es extremadamente injusto no es derecho y por lo tanto no debe cumplirse. Y Alexi lo que está diciendo, bueno, y entonces esta teoría de Radbruch concluye diciendo que el derecho es extremadamente injusto a partir del análisis que hace Alexi de unas decisiones del Tribunal Federal Alemán, es extremadamente injusto cuando viola los derechos fundamentales. Entonces, esto nos permite concluir, por lo menos como una hipótesis, que cuando Alexi está hablando de los principios de la proporcionalidad y en general de la teoría de los derechos fundamentales, está pensando en el factor justicia aplicable al derecho, en lo que desde la perspectiva de la teoría del derecho podríamos llamar una idea no positivista del derecho, que no necesariamente tiene que ser naturalista. Ustedes saben que no son las únicas dos opciones. Por supuesto, esta no es una sesión sobre teoría del derecho, pero hacemos esta referencia a la inspiración, o una de las posibles inspiraciones teóricas de Alexi, para decir que en el fondo la teoría de los principios parte del reconocimiento de que el derecho es mucho más que los hechos del legislador. Y vamos a ver que de hecho la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad y el test de proporcionalidad en muchos casos puede llevar a dejar sin efectos el hecho del legislador. Una decisión del legislador, es decir, una ley o un artículo de una ley, por violar el principio de proporcionalidad puede ser no aplicable. Y en este punto del que les estoy hablando, es donde se conjuntan de manera concreta el principio de proporcionalidad con el control de convencionalidad, que no es otra cosa sino esto que estamos planteando, que una ley o un artículo de una ley pueda ser cuestionado e incluso inaplicado por violar un parámetro de validez. ¿Cuál es el parámetro de validez desde el principio de proporcionalidad? Pues los criterios para el test de proporcionalidad.
¿Cuál es el parámetro de validez en el control de convencionalidad? Pues los principios, es decir, los derechos humanos que están en un tratado internacional que sirve como parámetro de validez material de esa norma cuestionada. Fíjense que el principio de proporcionalidad y el control de convencionalidad tocan en su esencia. Por eso es tan importante este tema para este curso. Y volvamos a la perspectiva de Radbruch y a esta relación de control de convencionalidad con principio de proporcionalidad, y recordemos que Radbruch decía el derecho extremadamente injusto no es derecho, por lo tanto no debe aplicarse. No debe aplicarse. Lo mismo que dice el principio de proporcionalidad cuando una norma no cumple el test de proporcionalidad, y lo mismo que dice el control de convencionalidad cuando una norma no es conforme con lo que establece el tratado internacional. La fórmula de la extrema injusticia de Radbruch, el principio de proporcionalidad o test de proporcionalidad de Robert Alexy y la novísima y muy fuerte doctrina jurisprudencial del control de convencionalidad se conjuntan en una idea básica. El hecho del legislador, la ley, puede ser cuestionada en su validez material a partir de ciertos parámetros y metodologías. Dicho esto, tendríamos entonces que plantear que los principios son razones de acción, esto es, fundamento de una decisión o de una actuación o de un acto de autoridad o de un acto de un particular, y esos principios pueden estar generando ciertos choques o ciertas contradicciones. Bien, aquí en este punto del análisis de Alexy tendríamos que recordar que él nos plantea una distinción entre principios y reglas como las dos especies del género normas, y va a decirnos, lo anunciaba antes, que Alexy explica cómo, o más bien describe, porque no es una propuesta de Alexy, es una descripción de cómo en general en los sistemas jurídicos se solucionan los conflictos entre normas, y nos va a decir Alexy lo siguiente: si se constata la aplicabilidad de dos reglas con consecuencias recíprocamente contradictorias, esto es, digamos, enunciados normativos opuestos o en términos de teoría del derecho antinomias, que no necesariamente todas las contradicciones son antinomias, pero digamos en principio contradicciones de dos enunciados normativos aplicables a un caso concreto, y esa contradicción no puede eliminarse mediante la introducción de una cláusula de excepción, debe entonces declararse inválida por lo menos una de las reglas. ¿Qué consecuencias se saca de esto? La colisión de reglas, va a tener dos posibles soluciones. Piensen en una regla que diga: todas las personas detenidas o todas las personas condenadas por el delito de terrorismo deberán estar privadas en la cárcel de máxima seguridad Perico de los Palotes. Regla 1, todas las personas van a esa cárcel. Regla 2, ya la dijimos, las mujeres tienen que estar separadas de los hombres. Claramente son reglas opuestas. O todas las personas son todas las personas, y ahí habría dificultades desde menores de edad, personas extranjeras, mujeres, hombres, etcétera, respecto de la otra regla que dice mujeres separadas de los hombres. ¿Cómo se resuelve ese conflicto de normas? Bueno, pues vamos a ver si la regla más general, es decir, la regla que va a decirnos que las mujeres deben estar separadas de los hombres, la regla inicial que estamos analizando, admite una excepción que diga salvo en los casos de terrorismo. Si no es admisible esa excepción, va a decir Alexy, pero esto no es, digamos, teoría de Alexy, esto es como se resuelve en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo la confrontación de las normas. Va a decir, una de las dos debe ser inválida. Y entonces para eso, como ustedes saben, hay varios criterios. Uno es el criterio de jerarquía, entonces ley superior deroga
ley inferior. Entonces pensemos, una es una ley general y la otra es un reglamento del X entidad federativa. O piensen ustedes que una es ley posterior y la otra es ley previa. Entonces, a efectos del caso concreto, la ley posterior se preferirá a la ley previa. O ley especial, entonces esto es solo para el caso de terrorismo, entonces es una lex specialis, se prefiere a la ley general. Y son criterios de validez formal de las normas, y son criterios de análisis de validez en todo caso. Entonces nos va a decir Alexi, las reglas tienen criterios para solucionar sus conflictos, y la palabra conflicto tiene que ver, digamos, con una necesidad de definir se aplica una regla o se aplica la otra, sí o no, no hay ninguna reflexión de fondo sobre proporcionalidad u otras cosas, se aplica o no se aplica esta regla, se aplica o no se aplica esta otra, esta es excepción de esta sí o no, si no es excepción entonces tendré que ir a otros criterios de validez y declarar una inválida. Eso es lo que tiene que ver con las reglas. Y los principios, en el lenguaje que usa Lexi, no tienen conflictos, sino colisiones, choques. Los principios van a entrar en confrontación, se van a chocar, van a colisionar, y aquí la forma de solucionarlo no es como con las reglas. Los principios, en el momento en que entran en confrontación, en colisión, uno tiene que ceder frente al otro, pero no por criterios de validez, sino por criterios de peso. De hecho, la palabra peso es la que le da sentido a la palabra ponderar. La ponderación, digamos en términos básicos, no jurídicos, es pesar dos cosas, sopesar. Entonces, el peso de un principio respecto de su opuesto, y ahora vamos a ver ejemplos para poder dimensionar esto que estamos planteando, el peso de los principios es el que tiene el efecto de definir cuál se va a usar, cuál va a prevalecer en un caso concreto. Pero no tiene el efecto de invalidar un principio al otro, como pasa con las reglas. En todo caso, una regla va a invalidar a la otra. En el caso de los principios, no. En el caso de los principios se preferirá para el caso concreto, en el contexto de ese caso concreto, un principio que tendrá un mayor peso, y ese principio será el que sirva para resolver. Por eso decíamos que da una razón de acción prima facie. ¿Por qué? Porque me va a dar una posibilidad argumentativa de resolver, de decidir un problema, un caso, una medida que esté analizando, y a partir del análisis que haga de esa medida puedo llegar a una conclusión que es una razón de acción, o que es una acción a partir de una razón fundada en un principio. Entonces, en la ponderación, va a decir Alexi, de lo que se trata es de establecer cuál de los dos intereses o derechos que están en confrontación, o en colisión mejor, tienen el mismo rango, y que tienen de partida el mismo rango abstracto, posee mayor peso en el caso concreto, considerando que cada uno de esos principios limita la posibilidad jurídica de cumplimiento del otro. Entonces, el ejemplo típico. Pero antes de dar el ejemplo, permítanme dar un elemento teórico que es fundamental y que es parte del propio sistema jurídico mexicano y del derecho constitucional comparado, y es el reconocimiento de que los derechos fundamentales y en general los derechos humanos tienen como estructura normativa la de principios. Los derechos humanos, por definición, son principios. Por eso, el principio de proporcionalidad que se ocupa de estos temas de los principios es uno de los elementos básicos para entender los derechos fundamentales. Esencialmente, por definición, los enunciados normativos, que son derechos humanos, son principios. Por eso cuando se interpretan derechos humanos se están interpretando principios. Por eso la ponderación es el tema que estamos tratando.
porque estamos hablando de control de convencionalidad de derechos humanos y de interpretación de los derechos humanos. Si aceptamos, como lo ha hecho la Suprema Corte Mexicana y un buen número de tribunales constitucionales en el mundo, que los derechos humanos tienen la estructura jurídica de principios, la interpretación de los derechos humanos es una interpretación de principios que debe reconocer ciertas metodologías como esta de la proporcionalidad. Por eso estamos hablando de proporcionalidad, porque la proporcionalidad es una metodología para interpretar principios, colisión de principios y los derechos humanos, los derechos fundamentales. Aquí hay una distinción teórica que el propio Robert Alexy asume, pero que no es el momento para darla, pero los derechos fundamentales tienen la estructura jurídica de principios y como tal deben ser analizados, deben ser interpretados. Bien, ya vimos algunos elementos básicos del concepto de principios. Por supuesto que no estoy diciendo algo diferente a lo que se había planteado en la conferencia de Oscar. Tal vez estoy profundizando en algunos elementos adicionales, pero por supuesto que estoy retomando su desarrollo. Para quienes no habían llegado al inicio de la sesión, la conferencia de Oscar Parra a la que refiero es una conferencia que se dio hace una semana en Iguala y que está en YouTube, cuyo link está en la segunda diapositiva de esta presentación, que voy a compartir tanto con ustedes como con las personas que están siguiéndonos en internet. Bien, lo que hemos dicho entonces tiene que ver con un desarrollo desde la teoría de Robert Alexy de los principios. Ahora vamos a hablar del principio de proporcionalidad, que para Alexy, insisto, está inescindiblemente vinculado con el concepto de principio. No hay proporcionalidad sin el concepto de principio. Más allá del nombre, lo cierto es que cuando se habla de principios, per se se habla de proporcionalidad. Según Alexy, el principio de proporcionalidad está conformado por tres subprincipios que en una parte de su texto, la teoría de los derechos fundamentales, va a aclarar que los subprincipios del principio de proporcionalidad tienen la estructura jurídica de reglas. Pero esto, digamos que es un mero dato anecdótico, no es definitorio de lo que estamos analizando, solo para que ustedes tengan la referencia concreta. Va a decir que a partir del principio de proporcionalidad se pueden identificar tres reglas o tres subprincipios que le dan contenido a ese principio general de proporcionalidad, que son el principio de idoneidad, que algunos denominan también de adecuación, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad stricto sensu. Vamos a ver el principio de proporcionalidad, los subprincipios, cada uno de ellos, bajo la idea de que la única forma de analizar si un tribunal ha realizado correctamente un test de proporcionalidad es conociendo cuáles son los elementos del test de proporcionalidad. Dicho esto, perdón, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Sí? Llevamos 40 minutos, ¿verdad? Bien. Volvamos entonces a nuestra definición básica de los principios. Son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de posibilidades fácticas, sino también de posibilidades jurídicas. Es decir, de los hechos del caso y de las normas. Y podríamos reemplazar, sin incurrir en un error conceptual, la palabra principios por la expresión derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son mandatos de optimización que se caracterizan porque deben cumplirse en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. Y aquí hay una de las grandes críticas a la teoría de Alexy. Nadie, digamos, en un desarrollo teórico serio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, niega que todos los derechos humanos son relativos. Digamos, no hay derechos humanos absolutos, salvo, paréntesis, algunas prohibiciones que han ingresado al dominio del jus cogens, como por ejemplo la prohibición de la tortura.
o la prohibición de la desaparición forzada de personas, o la prohibición de discriminar, salvo ciertas prohibiciones que el propio Alexis reconoce implícitamente como parte del principio de igualdad y del principio de dignidad humana. Salvo estas prohibiciones, todos los derechos fundamentales pueden ser limitados. De hecho, en su desarrollo normativo, teórico, tienen limitaciones y restricciones también. Entonces partimos de esta idea básica: no hay derechos absolutos, todos los derechos son relativos y todos los derechos pueden entrar en colisión con otros derechos. Y en efecto, generalmente eso pasa. Cuando vamos a reclamar un derecho, generalmente frente a nuestro derecho se opone otro u otra con un derecho que consideras sea mejor. Bien, entonces decíamos que hay tres reglas o tres subprincipios del principio de proporcionalidad, que son idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Las dos primeras reglas o los dos primeros subprincipios, esto es idoneidad y necesidad, se desarrollan en el ámbito de las posibilidades fácticas, y ahorita vamos a ver qué significa eso. La idoneidad y la necesidad de una medida que se toma para hacer efectivo, para digamos, en términos concretos, materializar un principio, su idoneidad, su necesidad, va a depender de un análisis de los hechos del caso y del contexto en el que se da ese caso. En tanto que la regla de proporcionalidad stricto sensu se desarrolla en el ámbito de las posibilidades jurídicas. En teoría de la argumentación tendríamos que decir que la idoneidad y la necesidad tiene que ver con argumentación a partir de hechos y la proporcionalidad tiene que ver en estricto sentido con argumentación jurídica, argumentación a partir de las normas. No es una distinción menor, y por ahí hay algunos desarrollos interesantes de Manuel Atienza sobre la argumentación a partir de los hechos, que no es lo mismo que la argumentación a partir de las normas. No es nuestro tema, pero lo dejamos enunciado como un punto de referencia importante. Bien, veamos cada uno de los tres subprincipios o las reglas del principio de proporcionalidad. La idoneidad, que también dijimos que podría ser considerada como adecuación, tiene que ver con las posibilidades fácticas que nos ofrecen un criterio negativo a partir del cual podemos decidir, detectar, identificar que algunos medios a través de los cuales se busca materializar un fin y cumplir el mandato que está establecido en un principio, ahorita lo vamos a ver gráficamente y se entiende mejor gráficamente, algunos medios no son idóneos y por tanto debemos excluirlos. Entonces, aquí Alexis plantea un ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo. Dice Alexis, bueno, con palabras por supuesto mejor elaboradas y más bonitas, dice: hay un peluquero que pone un dispensador de cigarros en su peluquería. Y algún día llega un funcionario de la administración pública y ve el dispensador de cigarros y le dice: quiero ver su autorización como comerciante, pequeño comerciante. Dice: no, pues yo no tengo, lo que pasa es que pues todos los clientes o la mayoría de ellos fuman, entonces pues yo les estoy prestando un servicio adicional, yo realmente no me dedico a comercializar cigarros, sino a cortar el cabello. Entonces el funcionario administrativo denuncia, total que recibe una sanción y pretenden obligarle a tomar un curso que deben tomar las personas que se dediquen al comercio. Entonces el peluquero dice: bueno, pues yo no quiero tomar ese curso, pero concretamente en este ejemplo lo que Alexis quiere mostrar es que hay una libertad de ejercer el oficio de peluquero porque lo sancionan y le imponen un curso, entonces le están restringiendo, digamos, el ejercicio de su profesión, de su oficio, le están limitando más bien el ejercicio de su profesión. Y de otro lado hay una medida que materializa un principio que es el de la protección a los consumidores. Ustedes que son estudiosos y estudiosas del derecho sabrán que uno de los temas que más auge tiene, digamos, a partir de la década de los 90 es la protección de los consumidores como titulares de derechos subjetivos.
digamos, hay un desarrollo hoy en el mundo muy claro del derecho, de los derechos de los consumidores. Este ejemplo que pone Robert Alexy, que es una decisión del Tribunal Federal Alemán, lo que hace es analizar, para efectos de definir si se cumple o no la regla de idoneidad, si la medida, ¿cuál es la medida en este caso? Imponerle al peluquero un curso para que sea un buen comerciante, y con eso le están afectando su libertad de oficio, etc. Entonces, la medida que estamos analizando, y así es la generalidad de los casos en donde se confrontan principios, opone al principio, en este caso de la libertad de trabajo, de oficio, otro principio que dice que se debe proteger a los consumidores. Entonces, es adecuado ponerle al peluquero un curso de comerciante cuando no es comerciante, y entonces el tribunal va a decir, pues esta no es una medida idónea para el fin que es la protección de las personas en su rol de consumidores. Entonces la idoneidad tiene que ver con una valoración negativa, es decir, yo a través de un ejercicio racional digo, esta medida, fíjese que estoy analizando los hechos, esta medida no me sirve o no es una medida que razonablemente uno pueda como Estado, como autoridad, adoptar para lograr el fin, y aquí hay algo que es fundamental en esta idea de la idoneidad, y es que hay una adecuación del medio al fin, el medio que se usa o la medida que se adopta a propósito de una finalidad legítima que persiga el Estado, el medio, hacer que el peluquero tome un curso de comerciante, no es adecuado para cumplir el fin, porque al final de cuentas, este peluquero no se dedica al comercio. El expendio de cigarros ni siquiera es con un propósito comercial, lo está prestando ahí como un servicio más de su peluquería para que quienes fuman puedan sacar su cigarro. Entonces, lo que va a decir el Tribunal Federal Alemán, que Alexy retoma para explicar el principio de idoneidad, es con esa medida el fin no se va a cumplir. Es decir, la medida no es idónea para que se cumpla el fin. Por supuesto que si a quien le imponen el curso es a alguien que, por tropicalizar un poco el ejemplo, vende CDs piratas en la calle, pues ya tendrá otro sentido. Bueno, este ejemplo tendría más variables que solo imponerle un curso, porque de hecho estaría en el ámbito de la ilegalidad, pero nos sirve para explicar que el principio de proporcionalidad parte de la hipótesis de que los supuestos, las medidas y los fines son ajustados a derecho. Pero bueno, digamos, cerremos ese paréntesis del ejemplo, diríamos entonces que el subprincipio, la regla de idoneidad tiene que ver con una identificación a partir de los hechos que estoy revisando como operador jurídico de si la medida que se pretende adoptar o que se está revisando es idónea, es adecuada, es la que debe implementarse para lograr el fin, porque de lo contrario no va a ser idónea y se cae el test de proporcionalidad. Si de entrada, como operadores jurídicos decimos, pues la medida no es idónea, como en este caso, no tiene sentido hacer los demás filtros del principio de proporcionalidad, como en efecto pasa en el caso que expone Alexy. Entonces, si de entrada identifico, oiga, esta no es una medida idónea, pues ya el test de proporcionalidad se cumple porque el primer requisito no se satisfizo. Pero supongamos que sí está cumplido, el siguiente paso que se materializa en un subprincipio o, digamos, en la regla de la necesidad, tiene que ver también, lo decíamos, con los hechos, con el marco fáctico, y establece que ante dos medios igualmente idóneos se ha escogido el más benigno con el derecho fundamental afectado. Y aquí, porque veo que el tiempo nos está alcanzando, en el amparo en revisión 181, en la revisión que hace la Suprema Corte del criterio de necesidad, podríamos ver dos críticas fundamentales al argumento que da la primera sala. Una es que la sala da por sentado que lo que el legislador diga está bien. Entonces, que si el legislador dijo que es necesario tipificar y poner de 20 a 40 años para X delito, pues hay un amplio margen de apreciación para el legislador y por lo tanto está bien.
Esto, digamos que no es un argumento que satisfaga de manera clara el requisito de razonabilidad que debe estar implícito en un argumento sobre la necesidad de una medida. Pero más allá, una segunda crítica tendría que ver con que en el sistema jurídico mexicano hoy, y a partir de la propia teoría de Robert Alexy, se debe preferir el más benigno de los escenarios o de las medidas para proteger el derecho fundamental que se puede ser afectado. Ustedes saben que estamos hablando del principio pro persona, que está en la Constitución mexicana, en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución. Entonces, no es cierto, como expresamente lo dice el amparo en revisión 181, que no haya un mandato de preferir la medida que menos afecte el derecho. Sí lo hay. Sí lo hay y está constitucionalmente establecido, pero además en la teoría que inspira esencialmente este test de proporcionalidad que hace la Suprema Corte, la primera sala, en el amparo en revisión 181-2011, está claramente la metodología propuesta por Alexy, por lo menos en el desarrollo de sus 3 subprincipios o reglas que dan sentido al principio de proporcionalidad. Y aquí Alexy ilustra el subprincipio con un ejemplo que también me parece bueno. Por supuesto que no viví el contexto alemán de los dulces de los que habla Alexy, pero lo que entendí es más o menos como que se vendían unos granos de arroz inflados cubiertos con chocolate, como Choco Crispies, y se vendían como chocolates. Entonces, Alexy dice, ante esta situación, que también digamos que hay una libertad de empresa, una libertad de oficio en la producción de esos dulces, en la venta de esos dulces, frente a la protección de los consumidores que compran chocolate, compran por chocolate una burbuja cubierta de chocolate. Me parece que es un ejemplo demasiado básico, pero creo que esos son, y Alexy, pues, que es el que lo propone, supongo que considera que es lo óptimo, en la idea de que frente a esta situación que pone en peligro a los consumidores, porque pueden estar comprando gato por liebre, burbuja por chocolate, hay varias medidas posibles para protegerlos. Una es decirle a el productor comercializador, ya no vendes eso, prohibida la venta de Choco Crispies. ¿Por qué? Porque está en riesgo que engañen a los compradores. 2, y otras más, pero Alexy ejemplifica con 2, oiga, usted produce, empaca y vende, cuando haga el empaquetado de este producto, por favor especifique que esto. ¿Está restringiendo la libre comercialización? Pues sí, está condicionándola a que en efecto explique para que el consumidor final del producto se dé cuenta que no está comprando chocolate macizo, sino burbujas de chocolate. 2 medidas posibles. Si el legislador, pongámoslo, tropicalicémoslo, digamos que típicamente decimos que las quesadillas tienen queso, discusión histórica universal, y yo le digo entonces a los que venden en el DF quesadillas que no tienen queso, que ya no pueden venderlas, porque están engañando, bajo una hipótesis, solo una hipótesis, sería gravoso porque les está afectando. Al final de cuentas, ¿qué les gusta? ¿15,000 puestos de quesadillas? Por eso, 15,000 familias o 30,000 familias, suponiendo que hay 2 personas que trabajen por cada puesto. Entonces, las quesadillas sin queso las puedo condicionar como autoridad, o bien diciendo, ya no dejo vender quesadillas sin queso, y entonces estoy afectando de manera grave, innecesaria, el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, etcétera, o le puedo decir, oiga, por favor, ponga un letrero que deje claro que sus quesadillas no tienen queso. Y ya si la gente quiere comprar quesadillas que no tienen queso, pues será su decisión. 2 medidas posibles.
a ustedes se les podría ocurrir sin duda más, pero el legislador tendría dos posibles soluciones. ¿Es necesario que el legislador arrase con los puestos de quesadillas sin queso? No. Puede exigirles que le informe a la gente porque hay en el otro lado de esta balanza unos intereses del consumidor, unos derechos del consumidor. Pero las quesadillas sin queso pueden comercializarse porque implican su comercialización, el ejercicio del derecho al trabajo, del derecho a la libre empresa de las personas que se dedican a ello. Bueno, tropicalizado el ejemplo de la necesidad, tendríamos que decir con Alexi que ante dos medios igualmente idóneos, y claro, volvamos a la explicación de lo idóneo que ya vimos, sería idóneo para que las personas consumidoras no comieran quesadillas sin queso, que ya no vendieran, pues sí, es idóneo, la medida sirve para el objeto que está establecida, pero ¿es necesario acabar con el comercio de quesadillas sin queso? Y entonces fíjense que hay una secuencia lógica del argumento. Puede ser una medida idónea, y de hecho lo está planteando Alexi en esos términos, ante dos medidas idóneas, igualmente idóneas, se debe escoger el más benigno o la medida más benigna con el derecho fundamental afectado. Que en este caso, ¿cuál es el derecho fundamental afectado? Pues el derecho al trabajo de los quesadilleros y quesadilleras profesionales. Bien. Tercera regla o subprincipio denominado proporcionalidad stricto sensu. Va a decir Alexi que ante principios opuestos, y fíjense que pasamos de idoneidad y necesidad, que hablábamos de los hechos, a proporcionalidad stricto sensu, que nos lleva nuevamente a la norma, al principio opuesto, o a la colisión de dos principios, se debe preferir la aplicación de uno con mayor peso en el caso concreto respecto de otro. Y aquí hay que decir, digamos, el corazón de esa subregla, o de esa regla, perdón, de ese subprincipio, es el enunciado que se encuentra subrayado en la diapositiva. Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor ha de ser, ahí falta un ha de ser, la importancia de la satisfacción del otro. Volvamos a nuestro ejemplo tropical de las quesadillas sin queso. Porque el test de proporcionalidad no se acabó diciendo que la medida es necesaria. Supongamos que el legislador racional, democrático, dijo, sí, por supuesto que no voy a prohibir la venta de quesadillas sin queso, sería además atentado contra la cultura del centro del país, casi digo chilanga. Sería un atentado contra la cultura de ciertas zonas del país. Entonces el legislador va a decir, no lo puedo prohibir, pero sí lo voy a limitar y que antes de que el consumidor final tenga el producto como producto comprado, sepa que va a comprar una quesadilla sin queso. Entonces esa medida se acepta y esa es la medida que va a llegar al intérprete, a la autoridad judicial, al operador jurídico, y el operador jurídico ya dijo, ¿es idónea? Sí, es idónea, es necesaria. Ahora, proporcionalidad en estricto sentido. Se justifica imponerle a los quesadilleros y quesadilleras la obligación de informar que la quesadilla no tiene queso para, y aquí viene el quid del asunto, para obtener un fin constitucionalmente legítimo, que es proteger al consumidor, que el consumidor tenga información correcta, adecuada, suficiente, información plena, que implique que su consentimiento al comprar no esté viciado por error o cualquier otra característica que ustedes como juristas pudieran definir. Se justifica la protección constitucional de los consumidores de quesadillas sin queso respecto de los productores, y entonces uno diría, bueno, pues la intervención que está haciendo el Estado
respecto de la no satisfacción de la libre empresa, porque está limitando la libre empresa, le está diciendo tienes que informar que vendes quesadillas sin queso, lo estás limitando para que informe. Se justifica esa intervención de la autoridad para garantizar los derechos de los consumidores, y una respuesta inicial, si es que existiera esa norma hipotética de la que estamos hablando, se justifica. ¿Por qué? Porque no es desproporcionado, por eso hablamos de proporcionalidad, no es desproporcionado pedirle al quesadillero o a la quesadillera que informe de manera amplia y previa que vende quesadillas sin queso, para garantizar este fin legítimo que es la plena información de los consumidores. Bien, esta fase final, esta fase de concreción propiamente de la proporcionalidad como test, como criterio de evaluación, implica desde Alexi 3 etapas o 3 componentes. El primero, definir el grado de no satisfacción o el grado de afectación de uno de los principios. Aquí se empieza a complicar un poco el asunto, porque el grado de afectación, entonces, nuestro ejemplo básico, quesadillas. ¿Hay una afectación o hay una no satisfacción del ejercicio del derecho a la libre empresa? Sí, hay una limitación que consiste en imponerle el deber de informar al consumidor. Esa limitación de la libre empresa, digamos que para definirla en términos de grado, que es el requisito que establece Alexi, el grado, podríamos decir que es bajo, o usando la expresión de Alexi, leve. No es una intromisión o una afectación o una limitación fuerte, con un cartelito que haga el hijo o la hija de quien vende las quesadillas, se soluciona el problema. Ojo, en este lugar solo vendemos quesadillas sin queso. Entonces, no es un impacto demasiado fuerte al ejercicio de la libre empresa. Sí hay, digamos, una intervención de la autoridad que limita la libre empresa. Y entonces podríamos decir que en el ejemplo sí hay una limitación, pero esa limitación es leve o suave. Si hubiéramos analizado la otra hipótesis en la que el legislador prohíbe, pues sería una limitación grave. La más grave de todas, porque quita la posibilidad de ejercicio del derecho a la libre empresa. En una le está poniendo un límite, que es un requisito para que pueda funcionar o ejercer su derecho, y en la otra le está impidiendo el ejercicio del derecho. Este ejemplo, además, permítanme hacer un paréntesis, nos permite explicar la diferencia entre limitación y restricción. La limitación se resuelve en un condicionante, la restricción se resuelve en un no ejercicio del derecho. Pero, digamos, eso lo explorarán ustedes en la obra de Alexi y en otras obras que hay sobre ese particular. Ya hicimos la tarea que nos pidió Alexi, definir el grado de afectación o de no satisfacción de uno de los principios. 2, definir la importancia de la satisfacción del sentido que juega del principio, donde dice sentido debe leerse principio, que juega el sentido contrario. Bien, ¿qué significa esto? Ya definí el grado de afectación, ahora también en una definición de grado tengo que definir la importancia de proteger a los consumidores. Entonces, alguien podría decir, pues realmente a la mayoría de la gente le vale si tiene queso o no tiene queso la quesadilla, y de hecho, por ser un tema culturalmente aceptado, quien va a pedir quesadillas en ciertas zonas del país sabe que no va a tener queso. Entonces, realmente, pues sí es importante, pero no es algo trascendental, fundamental, es leve la importancia. Sí tiene importancia porque al final de cuentas en el fondo está la materialización de un principio de protección y de información plena al consumidor,
por eso se justifica que deba ser informado, porque alguien puede llegar, piensen ustedes, el caso suena un tanto al lado de los cabellos, pero piensen ustedes que alguien va a comer a un restaurante muy elegante, trae a sus amigos extranjeros a los que quiere impresionar y se ve en serias dificultades para explicarles por qué una quesadilla no tiene queso y pierde un negocio, cualquier cosa, digamos. Piensen en una hipótesis donde pudiera ser relevante que una quesadilla no tenga queso y que debieron haberle informado al consumidor que la quesadilla debe tener queso. Pensada esa hipótesis, lo que tendríamos que ver es la necesidad, porque hemos dicho, ustedes dirán, nosotros no hemos hablado, el que ha hablado es usted, pero lo que se ha planteado es que para la proporcionalidad de una medida, para el análisis de la proporcionalidad de una medida, debe considerarse los hechos del caso y el contexto. A eso nos referimos. Entonces, no es lo mismo el profesor de Derechos Humanos que le gusta ir a comer quesadillas en las esquinas, en el DF, a el empresario que trajo a los extranjeros para impresionarlos y perdió un negocio porque el posible comprador le dijo, bueno, pues si no sabe que las quesadillas aquí no tienen queso, menos va a saber cómo manejar mi negocio, nos vemos. Entonces, sí es relevante el contexto y sí son relevantes los hechos del caso para una proporcionalidad de una medida. Pero digamos que en términos generales, no es algo que defina la esencia de la institucionalidad o del Estado de Derecho que se le informe a las personas que se comen las quesadillas sin queso. Es algo con una importancia leve. ¿Qué es lo que nos pide Alexi? Defina también ahora, en términos de grado, la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Entonces ya dijimos, la importancia o el nivel de no satisfacción es leve y en igual sentido la importancia de satisfacción del principio contrario es leve. 3. Definir la importancia de la satisfacción del principio, definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario, es decir, el de la información de las quesadillas sin quesos, justifica la afectación del otro. Y aquí está la decisión del principio de proporcionalidad. Aquí es en donde se materializa la decisión. La pregunta de fondo ¿es proporcional exigirle a la quesadillera o al quesadillero que informe que sus quesadillas no tienen queso para garantizar el derecho a la información de los consumidores? Entonces alguien diría sí. Alguien diría, oiga, ocúpese de ejemplos mejores. La decisión es del intérprete, porque con Alexi podríamos decir, en efecto no hay decisiones correctas, únicas. Va a depender de cómo se construye y se argumente la decisión. Bien, a partir de estas ideas básicas, Alexi va a desarrollar lo que se denomina el modelo triádico creo que me falta una diapositiva, aquí está, lo que pasa es que está después, pero modelo triádico de proporcionalidad stricto sensu. Para eso, porque digamos que esta perspectiva de poner grados a la afectación y grados a la importancia en los principios opuestos, ha tenido serias críticas. Como respuesta a las críticas, Alexi va a decir, para hacer este test de proporcionalidad se debe, como dice el tercer paso del subprincipio de proporcionalidad stricto sensu, se debe analizar la importancia del principio 2 respecto del grado de no satisfacción del principio 1. Y a cada uno le asigno un grado de importancia. Entonces dijimos, la afectación del derecho es leve. Y por otro lado dijimos, la importancia de que se materialice el principio opuesto es leve. Pero podríamos tener una circunstancia en la que la importancia de que se materialice el principio es grave, es alta, y la restricción es leve, la limitación es leve. Mejor la limitación. Pensemos que a la quesadilla sin queso
le ponen cilantrito lavado con cianuro. Entonces, que la gente sepa que el cilantrito es lavado con cianuro, pues ese sí va a ser muy importante, porque se juegan otros fines, otros principios, además de la información. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este ejemplo? Que hacer una valoración fáctica del caso, a propósito de la colisión de principios, pasa por entender medios y fines que se usan, porque estamos analizando, al final de cuentas, en este debate lo que estamos analizando es una medida, un medio que el Estado o que un particular usa para conseguir un fin que tiene por sustento un principio, como lo vamos a ver gráficamente ahorita. Pero pueden imaginarse este modelo triádico en dos columnas. Una columna que va a decir grados de afectación del derecho. Entonces el grado es leve, es medio o es grave. Y otra columna que diga importancia de garantizar el principio opuesto. Entonces baja, media, alta o grave, media, leve. ¿De qué va a depender? Bueno, pues del caso. Habermas ha criticado durísimo esta parte de la teoría de Alexy, justo porque su argumento es, bueno, pues es que esto es supremamente subjetivo. Lo que para alguien es grave, para otro puede ser leve, o lo que para alguien es medio, para otro puede ser leve o grave. Y Alexy le responde, sobre todo en el epílogo de su libro, le responde, pues sí hay un cierto grado de subjetividad, pero le pone un ejemplo más o menos del estilo del cianuro en los tacos, en las quesadillas sin queso, para decir que sí hay hechos que son evidentemente graves o leves, otros que son difíciles. Frente a los otros que son difíciles, Alexy, que es un tipo comprometido con sus argumentos, va a decir, pues les propongo un modelo triádico ampliado. Es decir, a cada uno de los niveles, porque ya teníamos 3 niveles, leve, medio, grave, a cada uno de los 3 desarróllelo en 3. Entonces diga que hay un leve leve, un leve medio y un leve grave, o un leve 1, leve 2, leve 3. Al medio hay un medio leve, medio medio, medio grave, y al grave diga que hay un grave leve, grave medio y grave grave. Y Alexy va a decir, porque entiende que en términos conceptuales, pues decir que hay algo grave leve puede ser, digamos, una contradicción. Lo que va a decir es la denominación que ustedes quieran asignarle, o si quieren asignarle números. Pero lo cierto es que puedes ir distinguiendo, haciendo cada vez más refinada la valoración del grado de afectación o del grado de importancia, para cruzar en una tabla que también encuentran ustedes en el epílogo del libro de Teoría de los Derechos Fundamentales, a partir de esas 9 posibles opciones y sus cruces, qué resultados se podrían obtener. Bien, no queremos hacernos especialistas en Alexy, solo queremos tener como su teoría. Me parece que estos son los elementos generales de su teoría a propósito de la proporcionalidad, y podríamos intentar sintetizar lo que hemos dicho hasta ahora con esa gráfica. En el derecho, que sería todo el recuadro, hay normas jurídicas que pueden ser o bien principios o bien reglas. En algunos casos, que sería el primer cuadro que encuentran ustedes a su izquierda, pueden haber 2 principios que se contrapongan, que se colisionen mejor, usando la expresión de Alexy, que colisionen porque tienen supuestos o tienen enunciados que son mutuamente contradictorios o mutuamente excluyentes. Para materializar cada uno de los principios, la autoridad o ciertos particulares adoptan determinadas medidas. Y ahí en las medidas podemos estar hablando de una decisión de una autoridad administrativa o de una ley, de un artículo de una ley o de una decisión judicial que
está sujeta a revisión a partir del propio test de proporcionalidad. Tenemos la medida 1, que será la medida que permita cumplir con el enunciado del principio 1 y que busca, que sería la tercera columna o el tercer cuadro de izquierda a derecha, que busca materializar unos fines concretos. Y entonces dijimos que el análisis de la idoneidad y la necesidad se fija en estas M's, en las medidas, y particularmente en la medida 1, que es la que genera la discusión, no en la medida opuesta, que es la que garantizaría el ejercicio del derecho. La medida 1, al analizar su idoneidad, tenemos que ver si esta medida es adecuada para cumplir este fin. Pero poníamos el ejemplo de los vendedores de CDs piratas. Realmente, bajo la perspectiva jurídica, teórica, se supone que no habría como fin constitucionalmente legítimo proteger la venta de piratería. Entonces, ese no nos sirve como ejemplo para la proporcionalidad, por eso lo desechamos. Y por eso, en la diapositiva encuentran ustedes que la finalidad o el fin que se establece por la autoridad expresa o tácitamente debe ser legítimo. Que sea legítimo tiene unas implicaciones. En este concepto de fines legítimos encuentran ustedes toda la teoría de los derechos, de la restricción a los derechos humanos y, por supuesto, de las limitaciones a los derechos constitucional o convencionalmente permitidas. Pero también, y es muy importante tenerlo en cuenta, la ponderación no es solo el choque entre derechos fundamentales como derechos en sentido estricto, sino que puede ser el choque de principios que unos materialicen, por ejemplo, enunciados o fines constitucionalmente legítimos como la seguridad pública, o como el adecuado funcionamiento de las instituciones. Los fines no tienen que ver necesariamente con derechos humanos en concreto. Fines pueden ser otros. Puede entrar en colisión el correcto funcionamiento de la justicia con el debido proceso. El correcto funcionamiento de la justicia, más allá de que puede ser un medio por sí mismo para garantizar el acceso a la justicia, en tanto fin no es propiamente un derecho fundamental. Bueno, digamos, eso podríamos discutirlo. La seguridad pública. La gráfica nos muestra entonces una escala secuencial en la que lo que se analiza, como es en todos los análisis jurídicos del orden judicial por lo menos, lo que se analiza son hechos de un caso, que sería M1, medida 1, que esos hechos tienen que ver con un principio o con una serie de principios y que esos hechos, a partir del análisis del principio concreto, van a permitirnos cumplir con un objetivo o con un fin constitucionalmente legítimo. Bien. México. Vimos a Lexi, vimos su teoría en términos, por supuesto, muy básicos, muy generales, tropicalizados si quieren. Dijimos que Alexi distingue entre principios y reglas como parte de las normas jurídicas, como especies del género normas jurídicas. Dijimos que Alexi reconoce que las reglas pueden tener colisiones entre sí o conflictos entre sí, y que los principios pueden tener conflictos, colisiones entre sí, y que eventualmente, y también Alexi se ocupa de eso, las reglas pueden colisionar con los principios y viceversa. Nos dice Alexi, en términos generales, cuando las reglas chocan, cuando las reglas son contradictorias, si una se puede aceptar como excepción de la otra, se debe usar como excepción. Si no, se debe invalidar una.
Nos dijo también Alexi, nos diría también Alexi, según la lectura de quien les habla, que los principios pueden colisionar y que esos principios al colisionar deben ser analizados a partir del principio de proporcionalidad. Nos dijo, pueden colisionar y hay que analizarlo a partir de un test que tiene 3 reglas: idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en estricto sentido. Nos dice que la idoneidad tiene que ver con la adecuación de la medida al fin perseguido. Fíjense que en el análisis de idoneidad no se está revisando el enunciado normativo, se están mirando los hechos del caso, la medida que se va a tomar a propósito del fin constitucionalmente legítimo. Si es adecuada para cumplir con el fin constitucional, diríamos que pasa el filtro de la idoneidad. Nos va a decir Alexi, pero además de ser idónea debe ser necesaria. Entonces ahí nos dice, revise si ante 2 o más medidas, M1, M2, Mn, la que prefiero es aquella que afecte en menor medida el derecho fundamental en cuestión. Y entonces dijimos, y ahí hay una clara conexión de la teoría de Alexi con el principio pro persona. Y dijimos también, luego de que concluyamos que es idónea y que es necesaria, porque si se nos cae la medida o no cumple la regla de necesidad o de idoneidad, el test se termina. Se acabó el test de proporcionalidad y la medida no debe mantenerse. Si pasa los filtros de idoneidad y necesidad, miro si es proporcional en sentido estricto, es decir, debo mirar el grado de afectación del derecho, el grado de importancia de la intervención para garantizar el principio opuesto. Y 3, hacer que la garantía del principio opuesto no sea desproporcionada respecto de la medida que estoy tomando. Es decir, que no descobije mucho a unos para cobijar a otros, que no sea desproporcionada. Y ese es el sentido, digamos, esencial, básico de la teoría del test de proporcionalidad, que al final de cuentas yo puedo concluir que no es desproporcionado adoptar X medida para obtener un fin constitucionalmente legítimo a partir de la realización de un mandato que está en un principio, que choca con otro principio. Entonces, esto que hemos dicho nos tiene que llevar a preguntarnos, en un contexto como el que vivimos en México hoy, eso que tiene que ver con el control de constitucionalidad y con el control de convencionalidad, que son los temas nodales del curso de las personas que nos están siguiendo en internet, pero de un tema que para todas aquellas que están en el auditorio, pues es fundamental si es que se dedican a estudiar o a operar el derecho. Y ese tema o esos temas son el control de constitucionalidad y una de sus especies, digamos, más visibles, más relevantes hoy, que es el control de convencionalidad. Y asumo que el control de convencionalidad es una especie del control de constitucionalidad a partir de la jurisprudencia 18-2011 de la primera sala de la Suprema Corte, que dicho sea de paso es la jurisprudencia que declara que es obligatorio hacer control de convencionalidad. Bien, por supuesto que no voy a explicar qué es el control de constitucionalidad ni el control de convencionalidad, parto de la idea de que hay el conocimiento básico de esos temas, pero debería decirles lo siguiente como punto de conexión entre el principio de proporcionalidad y estos dos tipos de controles. 1. El control de constitucionalidad, en tanto control, somete a escrutinio una norma o un acto de autoridad teniendo como parámetro de validez la Constitución, en sentido amplio. Ahorita vamos a ver otro tema que es fundamental, que es la contradicción de tesis 293. Pero en sentido amplio, el control de constitucionalidad somete a un escrutinio constitucional una norma o un acto de autoridad para saber si ese acto de autoridad o esa norma es válido en términos generalmente materiales, pero digamos formales y materiales. Una forma de hacer ese control de convencionalidad es aplicando
el principio de proporcionalidad. ¿Cuándo? Pues cuando el control de constitucionalidad implica en el debate constitucional que exista la colisión de dos principios, de dos o más principios. Porque si el análisis es un análisis abstracto que no está implicando la colisión de principios, pues no tendría sentido el principio de proporcionalidad, porque lo hemos dicho de manera reiterada, el principio de proporcionalidad tiene sentido cuando hay colisión de principios. Equivalente a esto que estoy diciendo, el principio de proporcionalidad tiene sentido cuando hay colisión de derechos fundamentales. 2. El principio de proporcionalidad tiene importantes relaciones teóricas y prácticas con el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, y ya Óscar Parra lo explicaba y ustedes van a verlo en la conferencia, digamos hoy o mañana o el sábado, existe en ese escrutinio que hacen las autoridades respecto de ciertas medidas que pueden ser discriminatorias, la obligación de hacer un escrutinio leve, moderado o estricto. Los escrutinios que se hacen a propósito de los test de no discriminación parten de las premisas, o por lo menos están conectados inescindiblemente con las premisas del principio de proporcionalidad. La racionalidad o razonabilidad de una medida que se acusa de discriminatoria parte de la comprobación de su idoneidad, de su necesidad, de su proporcionalidad. En otras palabras, una medida que es desproporcionada a propósito de una persona o un grupo puede estar envolviendo una discriminación. Entonces no debemos perder de vista que en el control de constitucionalidad de una norma o de un acto de autoridad, eventualmente la medida que estemos analizando, además de ser desproporcionada, puede ser discriminatoria. En el 2011 hicimos un libro, Suprema Corte y Naciones Unidas, en el que escribe Óscar Parra sobre derecho a la salud y un servidor sobre libertad de expresión. Y en el artículo de libertad de expresión describimos algunos elementos básicos que usa la Corte Interamericana para analizar las restricciones legítimas a la libertad de expresión. Al final de la presentación vamos a analizar un poquito más el amparo en revisión 181, que era una de las lecturas que Óscar Parra planteó para esta unidad, para quienes nos siguen en internet, y digamos contextualizaremos para quienes no han hecho la lectura del amparo en revisión, el amparo directo en revisión, y también veremos una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, que es la C-442 del 2011, que toca este tema de libertad de expresión. Por ahora plantearé un tercer punto respecto a control de constitucionalidad y principio de proporcionalidad. No olviden que, como una de las primeras decisiones, de las primeras tesis de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación de la 10ª época, fue dejar sin efecto aquellas jurisprudencias que prohibían a las autoridades locales hacer control de constitucionalidad. En otras palabras, hoy en México todas las autoridades judiciales son autoridades constitucionales. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando una autoridad de cualquier materia, de cualquier ámbito territorial, judicial, esté definiendo un caso y tenga una discusión de rango constitucional y haya la colisión de dos derechos fundamentales, la herramienta del principio de proporcionalidad y el test que hemos explicado es una opción que pueden utilizar. México tiene hoy un modelo de control difuso de constitucionalidad en el que no solo el Poder Judicial, sino también el Poder Judicial federal, sino también el Poder Judicial local ejercen control de constitucionalidad. Entonces podríamos hacer el siguiente enunciado: todas las autoridades judiciales mexicanas, en el ámbito de sus competencias, en los casos concretos que resuelvan, en donde se encuentren derechos fundamentales en colisión, podrán, porque no es una obligación hacer el test de proporcionalidad, es una metodología muy útil, pero pues no es obligatoria, pero sirve para ordenar la racionalidad jurídica. Podrán hacer el test de proporcionalidad y eso les arrojará un resultado
decíamos al principio de esta intervención, razonable, justificado y válido, jurídicamente hablando. En principio, claro, se puede hacer mal el test y el resultado pues será errado y eventualmente jurídicamente inválido, pero lo que estoy diciendo es que el control de constitucionalidad puede usar, y en mi opinión, para asegurar una adecuada fundamentación, debe usar en aquellos casos concretos en donde hay colisión de derechos fundamentales, este test de proporcionalidad. Perdón, el control de convencionalidad. Como ustedes saben o intuyen, el control de convencionalidad es otro mecanismo, otra contrastación o otra revisión que se le puede hacer a las normas jurídicas de derecho interno para ver si son válidas, teniendo como parámetro de validez las normas de un tratado internacional. El control de convencionalidad es un control de constitucionalidad especializado. El control de convencionalidad es una revisión de la correspondencia material, de la validez material de una norma de derecho interno, teniendo como parámetro de validez las normas de los tratados internacionales. En ese ejercicio de controlar la convencionalidad de una norma de derecho interno, las autoridades judiciales mexicanas pueden usar el test de proporcionalidad como herramienta para decidir aquellos casos en donde estén en colisión dos derechos humanos. Claramente lo evidenciábamos también antes en una relación entre control de convencionalidad, principio de proporcionalidad y la fórmula de la extrema injusticia de Radbruch. Claramente una conexión teórica. Recogiendo lo dicho, tendríamos que reconocer que el principio de proporcionalidad es una herramienta muy importante para el control de convencionalidad. Bien, nos pasamos de tiempo ya, ¿verdad? Les ofrezco una disculpa porque el tiempo no ha sido mi mejor arma para manejar estos auditorios, pero voy a concluir brevemente con estos elementos que estamos analizando. Tendríamos que ver a profundidad como tema que debe ser analizado por cada uno y cada uno de nosotros, cómo juegan los principios hermenéuticos que están en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución respecto a este principio de proporcionalidad. Porque recuerden que al final de cuentas el principio de proporcionalidad es una herramienta también de interpretación. Entonces, cuando voy a hacer un análisis de un caso concreto en donde colisionan dos derechos y tengo un mandato expreso constitucional de interpretar las normas de derechos de la mejor manera, la manera más favorable, seguramente, esta es una hipótesis que les invito a falsear, seguramente el principio de pro persona está inescindiblemente vinculado con los tres subprincipios del principio de proporcionalidad. Tanto la idoneidad como la necesidad y la proporcionalidad stricto sensu deben analizarse a la luz del principio pro persona, cosa que no hace en términos amplios Alexi. Demostramos, dando por cierto lo que yo puse en la diapositiva, demostramos que Alexi sí se preocupa porque se escoja en el subprincipio de necesidad la medida menos restrictiva a los derechos, o que menos afecte los derechos. Pero habría que completarle la tarea a Alexi a propósito de nuestra propia Constitución y reconocer que el principio de pro persona debería atravesar la interpretación de las demás reglas del principio general de proporcionalidad. Y el principio de interpretación conforme tiene que ver con, en el momento de establecer tanto los principios como las medidas y los fines, recuerden esta gráfica que poníamos al final de la presentación teórica, en el momento de fijar cuál es el principio, cuál es la medida, cuál es la finalidad legítima, tener como parámetro tanto la Constitución como los tratados internacionales, las normas de derechos humanos de los tratados internacionales. ¿Por qué? Como ustedes saben, recientemente se discutió en la Suprema Corte
la contradicción de tesis 293, 2011, de la que seguramente van a derivar dos jurisprudencias, una que va a decir que en México las normas de los tratados en materia de derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución, con una salvedad que ya no hay tiempo de explicarla, pero que Alexi nos puede dar muy buenas herramientas para entender el tema, con la salvedad de que las restricciones a los derechos deben asumirse de conformidad con lo que expresamente señala la Constitución. El tenor literal del artículo primero dice en los casos y bajo las condiciones que establezca la Constitución. Ese es un tema que está por discutirse. Claro, va a estar la jurisprudencia y la jurisprudencia dinamitará muchas discusiones. Pero lo cierto es que la idea de que haya un peso inicial mayor para las restricciones es contrario al principio de proporcionalidad y es contrario al principio pro persona. Lo dejo como un enunciado falseable. Y dos, nos va a decir la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293, cuyo engrose y jurisprudencias no se han publicado, que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes en el derecho mexicano. ¿Y esto por qué es importante para el principio de proporcionalidad? Insisto, en el momento en que se va a fijar el principio, la medida y la finalidad legítima, necesitaremos tener como parámetro de validez material para la fijación de ese principio, en tanto enunciado normativo de esa medida, en tanto acto de autoridad que se cuestiona o se analiza, y esa finalidad en tanto desarrollo de un parámetro de validez material constitucional, deberemos tener en cuenta las normas de los tratados en el mismo nivel que la Constitución. Los principios de indivisibilidad e interdependencia pueden entrar en una aparente tensión con el principio de proporcionalidad en la medida en que el principio de proporcionalidad, por definición, da mayor peso a un derecho que a otro. Y según los principios de interdependencia e indivisibilidad, todos los derechos valen lo mismo. Pero el principio de proporcionalidad parte de ese valor normativo prima facie para todos los derechos en igualdad de condiciones. Entonces ahí se desarrolla y se respeta el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos. Lo que no lo respeta es entender que hay unos principios o unos derechos que inicialmente pesan más que otros, pero en su peso relativo inicial, todos los derechos para efectos del principio de la proporcionalidad tienen un peso relativo igual. Ahí, digamos, se juega, o por lo menos ahí podríamos, como una sugerencia, iniciar un debate sobre cómo los principios de la Constitución de interdependencia e indivisibilidad de los derechos se relacionan con el principio de proporcionalidad. Olvidé decirles algo antes de agradecerles, que es importante, sobre todo para quienes nos siguen en internet, y es que en la teoría de Alexi, el principio de proporcionalidad o el subprincipio de proporcionalidad de estas tres reglas que analizamos en la parte media de la exposición, el subprincipio de proporcionalidad stricto sensu es reconocido como la ponderación. El concepto de ponderación se resuelve teóricamente y en la práctica en el subprincipio de proporcionalidad stricto sensu. Ese es el tema que ustedes van a trabajar en la siguiente unidad de este módulo 11 del curso de la MIG. Para el auditorio presente es un tema teórico importante porque recuerden ustedes que otros autores como Ronald Dworkin han trabajado con suficiencia el tema de la ponderación. Entonces, un punto donde se encuentran, uno de varios donde se encuentran Dworkin y Alexi es en el tema de ponderación. Yo dejaría hasta ahí, abriría espacio para una o dos preguntas, si es que su paciencia así lo permite, y les agradezco muchísimo su atención.